Joachim me hace recordar una frase de Gerardo Reichel Dolmatov, el famoso antropólogo austríaco colombiano como nadie, que para referirse a esa época, hacia los años 40 en Colombia, cuando él desarrollaba y 50 su actividad como arqueólogo y etnógrafo con su esposa Alicia Duzán, en un momento dado él dice, en ese entonces no había turismo, nadie hablaba de ciudades perdidas y Macondo solo era el nombre de un árbol. Lo dicen los Kogi, es hermosa esa frase de Gerardo Rangel. Puchima, palabra portadora de noticias. Conversaciones con Wilder Guerra. Bienvenidos todos, bienvenido Wilder a una nueva sesión de nuestro Puchi Mahaachi, nuestra palabra portadora de noticias. En esta ocasión, Wilder, quisiéramos hablar un poquito sobre la presencia de los alemanes en el Caribe, que es un tema que por razones obvias me nace muchísimo. Esa relación es muy antigua, Wilder. Es una relación que nace fundamentalmente con los inicios del poblamiento de América, porque Carlos I de España es Carlos V de Alemania. Tiene una serie de títulos, porque tiene títulos sobre Sicilia, sobre Nápoles, tiene títulos sobre Navarra, Castilla y Aragón y el Sacro Imperio Romano Germánico. De hecho, su abuelo era un Austria. Y al ser un Austria, tiene que no solo gobernar un país como España, del cual no conocía la lengua. Carlos V no hablaba español cuando era joven. Carlos V le imponen todos estos consejos que están en Castilla y Aragón, que hable castellano, que aprenda a hablar castellano. Sus asesores son gente de los Países Bajos o son belgas. Siempre se trae toda esa corte. Y cuando asume ese imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico, y es Carlos V, le cede a una casa comercial alemana, los Welser, el gobierno de Venezuela. En 1528 otorga la capitulación de la gobernación de Venezuela y Cabo de la Vela. Entonces es cuando se vienen y se comprometen los Welser a traer un número significativo de mineros alemanes para explorar esto. Vienen figuras como Ambrosio Alfinger, Federmann, el propio Bartolomé Welser, von Hutten, toda una serie de figuras que son diferentes al tipo de conquistador que conformaba la hueste indiana española. Aquí se ve un proyecto económico moderno sobre América que no es dejado a la aventura, sino que es planificado. De hecho, todos ellos, Alfinger y Federmann, son empleados de una casa comercial. No son conquistadores libres y autónomos, sino funcionarios de esa casa comercial, y hacen grande. Uno de ellos, Federmann, hace un inmenso aporte, que es su libro Historia Indiana. Sí, claro. Que entre otras cosas estamos en mora de volver a dar a conocer y comentar, porque fue una aproximación un poco diferente a las culturas y al contacto con las civilizaciones o con las culturas que ellos encontraron aquí, ¿verdad? Sin duda, Historia Indiana la escribe en uno de sus viajes de exploración en Venezuela, hasta penetrar a los llanos, y va a tropezar pueblos como los Caquetíos, los Idejaras, los Cuivas. Va a describir un poco la relación, las técnicas de conquista, los climas, el paisaje. Es muy interesante. Si miramos la obra con un interés etnográfico, seguramente el texto escrito por Federmann, que es publicado con posterioridad a su muerte por su cuñado hacia 1557, es una de las obras muy importantes, muy originales en este proceso, y nos da una visión alemana de lo que era América. Yo creo que ameritaría, y ojalá que la universidad pudiese reeditar esta obra, que en buena hora, pero hace muchas décadas, reeditó el profesor Juan Friede. Claro, claro. Es una tarea que vamos a asumir, Weidler. Federmann, además de ser
digamos, empleado de la casa de los Welser. Fue un explorador con un enfoque un poco más constructivo, digamos. Él exploró buena parte de lo que hoy es Colombia, se encontró con Jiménez de Quesada en Bogotá, exploró La Guajira, y tú hablas mucho de las ideas de crear una ciudad en La Guajira, porque hay un cierto debate sobre si Federman fundó o no Riohacha, ¿verdad? Evidentemente Federman está en una época en que llamamos de exploraciones de las condiciones aprovechables de la península. Federman está interesado en las perlas, tiene noticias que hay un banco de perlas, pero Federman no tiene experiencias en explotar las perlas. De hecho, trata de aplicar un rastrillo en el mar que había diseñado un italiano, Luis de Lampiñán. No tiene éxito en obtener las perlas, pero tiene instrucciones para fundar en el confín de la gobernación, en los límites con Santa Marta, una ciudad llamada Ulma, en honor a Ulm, su ciudad natal del mariscal Rommel y ciudad natal de Albert Einstein. Es decir, Ulm es fascinante, son suavos, son católicos, son gente del sur de Alemania. Y de hecho, muy laboriosos, por cierto. Sí, y a mí me encanta la descripción que hace Juan de Castellano de Federman, porque dice, para ser alemán era mediano, pero de proporciones bien compuesto. Esto nos muestra toda esa heterogeneidad alemana también y su proyección. Yo creo que las ciudades utópicas existen, que todo lo que ha sido creado en la imaginación humana ya tiene un lugar en el universo, aunque no tenga una concreción material. Así que cuando veo a Riohacha veo a la Ulma de Nicolás de Federman. Imagínate. Aunque nos salimos un momentico del territorio caribe, por llamarlo así, el encuentro entre Federman y Jiménez de Quesada en Bogotá también es interesante, porque él por pocos días o semanas casi que funda Bogotá, ¿verdad? Ya ellos tenían noticia de la altiplanicie Muisca, los alemanes. La idea era quién llegaba primero, pero teníamos al gobernador de Santa Marta, a Pedro Fernández de Lugo. A Pedro Fernández, papá de Alonso Luis, el famoso adelantado de Lugo. Y cuando él se entera que Federman va rumbo al Valle de Upar, sale en el camino con una tropa muy numerosa, 5 veces la de Federman, y lo hace devolver a Venezuela, lo hace devolver a Maracaibo y a Coro. A Federman le toca reponer su fuerza, reorganizar todo y luego irse por la vía más larga de los llanos orientales, y llega a Bogotá con poco tiempo de diferencia, o de no, quizás él hubiera sido el fundador de Bogotá. Y allí se hace el famoso encuentro de los tres, de Belalcázar, Jiménez de Quesada y Federman, que está en la historia de Colombia. Pero sí, los alemanes compitieron por el control de la altiplanicie Muisca, aunque no lo lograron. Lo logra Santa Marta con Jiménez de Quesada, y luego dan origen a Bogotá, que luego abandona Santa Marta, se separa de ella, y en fin, las ambiciones de Santa Marta no se concretan con toda esta aspiración de fundar una ciudad en la altiplanicie Muisca. Weidler, la figura de Federman ha sido eclipsada un poco por la de Alfinger, que era, digamos, un perfil diferente, además muerto en Santander, ¿verdad? El profesor Juan Friede nos explicaba, el profesor Juan Friede fue profesor en la Universidad de los Andes. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, no fui su estudiante, pero sí conversamos mucho alrededor de los textos de Federman y del papel de los Welser, y él decía que mucho de su obra y la biografía de Federman en particular buscaba limpiar la leyenda negra alemana, leyenda que se formó en parte por la expedición de Alfinger hacia el interior de lo que hoy llamamos Colombia, en la cual los indígenas eran encadenados, y cuando alguno estaba enfermo o moría, pues lo decapitaban para no perder tiempo, y entonces eso generó una leyenda negra sobre los alemanes en América. Federman no está acusado de lo mismo que Alfinger, y también había divisiones entre españoles y alemanes. Aunque estaban bajo el mismo mando, los españoles nunca vieron con satisfacción, con entusiasmo, el mando alemán en Venezuela, de manera que también hubo fuertes rivalidades. Entonces son dos temperamentos, son dos nociones, trabajan para la misma multinacional de la época, la Casa Welser, pero son dos concepciones distintas. Yo veo un Federman más humanista, un Federman que es capaz de escribir esta primera noticias, como es Historia Indiana,
que está organizada por grupos, por pueblos indígenas, y a un Galfinger diferente, mucho más duro, en el cual ha sido una figura muy controvertida que contribuyó a las exploraciones hasta lo que hoy llamamos Santander y muere atravesado por una flecha indígena en ese territorio. Entonces ahí vemos la diversidad de figuras que hubo en el proyecto alemán. Weyler, ¿por qué se retira la Casa Belser? La Casa Belser se retira porque hay un gran fracaso, en primer lugar económico. La meta era que Venezuela tenía oro, por eso el proyecto de los 80 mineros alemanes. Las nociones de ciudad que tenían los españoles son distintas a las de los alemanes. Para los españoles la ciudad era un centro político, administrativo, de poblamiento. Para los alemanes era una base logística de abastecimiento para las expediciones hacia el interior. Eso era su función, era una base logística. Entonces son dos nociones, los conflictos con Santa Marta y la muerte de Bartolomé Belser, el hijo de los Belser, a manos de un soldado, Juan de Carvajal. Los sucesos y las tensiones con los españoles terminan por poner fin al proyecto Belser en América, que tiene una factoría en Santo Domingo y una gobernación llamada Venezuela y Cabo de la Vela, que realmente es un fracaso económico. Eso motivó el retiro de la Casa Belser y con ello la presencia de los alemanes en ese periodo de tiempo. Sin duda, y estaba también el proyecto alemán de los Fugger en Chile, que ya estaba en conversaciones, que no se llevó a cabo. Pero Volodya Teitelbaum, un autor polaco, tiene un hermoso libro sobre los alemanes en América y hay dos grandes ejemplos, Venezuela por un lado y Chile por otro. En Chile no se concreta esa parte de la historia, pero sí muestra cómo era una misma entidad política, por un lado, bajo la misma cabeza de un emperador Austria, de la Casa de los Austria, que es Carlos I de España, Carlos V de Alemania, y las contradicciones que se dan en un gobierno que tiene múltiples intereses políticos, económicos, geográficos, que terminan en que los españoles expresaran su desconfianza con respecto a los intereses de los Austrias como tal y los intereses de estos reinos españoles, Navarra, Castilla y Aragón como tal, aunque estuvieran bajo un solo monarca. Eso explica que durante ya un poco más hacia adelante, durante la colonia, la presencia de alemanes es menor o casi mínima. Sí, es menor. Volvemos a ver una presencia alemana significativa ya en el siglo XVIII. Y aquí me encantaría que nos contaras mucho de eso. Por ejemplo, el papel de Humboldt, tan importante en nuestros estudios sobre la naturaleza y el medio de América. Hay uno de tus libros, un libro tuyo que tengo, sobre la presencia de Humboldt y toda esa gran aportación que hace Humboldt al continente y muy especialmente en nuestro territorio. Entonces me encantaría, esta vez cambio, la pregunta es para ti, ¿cómo es esa aportación de Humboldt? Me la pusiste difícil, Weyler, porque no soy un experto en Humboldt. El libro que mencionas lo editamos con un verdadero experto en Humboldt, que es el profesor Alberto Gómez de la Universidad Javeriana. La figura de Humboldt es fascinante no solo por su aspecto naturalista, descriptor de la naturaleza de una manera asombrosa y de una visión y una capacidad verdaderamente genial, de genio. También su contribución al movimiento independentista. Él fue amigo de Bolívar, amigo de Caldas, aunque una relación un poco difícil. Entonces Humboldt es, en el Caribe tiene una anécdota bonita en Cartagena, porque me dicen los expertos que Humboldt durmió bajo una bonga que existe aún en el Jardín Botánico de Cartagena con Bonpland. Y él allí describió uno de los árboles más fascinantes que tiene la naturaleza del Caribe en particular, que es el macondo. El nombre del macondo, la descripción del macondo se le debe a Humboldt, que pensamos conoció por primera vez allí en Cartagena, en lo que hoy en día es el Jardín Botánico de Cartagena. Qué dato tan original, Joaquín. Eso va a ser motivo de una de mis columnas. Humboldt y Macondo. Humboldt y Macondo. Entonces, el macondo en verdad, ya disvariando un poquito,
Fíjate que poca gente sabe que el macondo es un árbol y que García Márquez, cuando acuñó el término, no sabía, él lo reconoce en sus memorias, no sabía que macondo era un árbol y lo describe en su momento un cartógrafo alemán que trabajó mucho tiempo en la Sierra Nevada, donde había extensos bosques de macondos, que eran árboles gigantescos con los cuales los indígenas hacían sus canoas. El árbol el tamaño del tronco era tan enorme que podía fácilmente servir para hacer una canoa. Este cartógrafo alemán de nombre Arnold Schulz era coleccionista de mariposas. De eso volveremos a hablar seguramente dentro de un momento, pero a lo que me quiero referir es que existían en la Sierra Nevada extensa presencia de este árbol, y dice García Márquez que le había oído hablar a su abuelo, del macondo, y que la palabra le parecía muy sonora. Entonces, hay una línea muy bonita entre Humboldt y García Márquez alrededor, una línea narrativa alrededor de ese árbol mítico del macondo. Entonces, Humboldt sí, indudablemente una figura absolutamente cimera. Ahí, Joachim, me hace recordar una frase de Gerardo Reichel Dolmatov, el famoso antropólogo austríaco colombiano como nadie, que para referirse a esa época, hacia los años 40 en Colombia, cuando él desarrollaba y 50 su actividad como arqueólogo y etnógrafo con su esposa Alicia Duzán, en un momento dado él dice, en ese entonces no había turismo. Nadie hablaba de ciudades perdidas y Macondo solo era el nombre de un árbol. Lo dicen los Kogi. Es hermosa esa frase de Gerardo Reichel. Me la voy a aprender. Está buenísimo. Mencionaste otra figura absolutamente maravillosa que es Gerardo Reichel Dolmatov. Eso me lleva a preguntarte por Konrad Preuss, que es un etnógrafo, antropólogo alemán que más por accidente que por decisión propia permaneció en la Sierra Nevada un buen tiempo. Es un etnógrafo riguroso que hace grandes aportaciones en Colombia a la etnología. Es un investigador que trabajó la Sierra Nevada, vivió en Dibuya, en La Guajira. Desde allí penetró las cuencas del río Ancho, del río Palomino, exploró toda esa parte de la sierra, escribió un tratado maravilloso y una recolección de mitos, sobre todo de la población Kogi, de un rigor extraordinario, muy valiosos hasta hoy. Y además de eso, recuperó algunas máscaras, tomó algunas máscaras que fueron devueltas. Aquí quiero corregir la palabra recuperar, es al revés, somos nosotros los colombianos los que hemos recuperado del Museo de Berlín las máscaras que han sido devueltas hace un año en este gobierno, y eso fue todo el proceso que hizo Preuss escribir. Estuvo entre los Huitoto también, y luego volvió a Alemania y fue director del Museo de Berlín. Quizás eso explicaría el que todo este tipo de objetos de alto valor patrimonial para Colombia estuviesen en el Museo de Berlín cuidadosamente preservados hasta hoy, que han sido devueltos y que ojalá podamos preservar con el mismo cuidado con que lo tuvo Preuss en ese museo. Sí, es una de las contribuciones también de investigadores alemanes a la ciencia en Colombia, como podíamos hablar también de otras figuras de Schulz, en el caso de la entomología, por ejemplo. Sí. El caso de Schulz, Weidler, es también muy bonito porque el hombre no era entomólogo, el hombre era cartógrafo, pero era un entomólogo aficionado, y un aficionado muy riguroso. Coleccionó cantidades fantásticas de mariposas, las despachó desde Barranquilla, justo en los momentos en que iniciaba la Segunda Guerra Mundial, y él intentó regresar a Alemania por Brasil, no lo logró, su barco fue hundido por los ingleses, terminó preso en una isla y no volvió a Alemania. Pero su baúl con las mariposas sí llegó a Alemania y terminó en el Museo de Berlín,
escondido, olvidado hasta hace pocos años en que se descubrió y se abrió. Y se descubrieron allí algo así como 17,000 mariposas de toda Colombia, pero muchísimas del Caribe. Sí, sin duda. Yo quiero recordar algo, un fragmento de Gabo, en un momento dado en 100 años de soledad, en que Gastón, el esposo belga de Amaranta Úrsula, se dedica a coleccionar mariposas y a recoger todos los insectos en la zona de Macondo. Quizás es inspirado en Schultz. Mira, qué lindo esa anécdota, Weiler, porque escribiendo sobre Schulze, él publicó un estudio muy interesante sobre los incendios forestales en la Sierra Nevada en los años 30, 20, 30. Y en ello describe en algún momento la captura de una mariposa muy especial en un sitio de la Sierra Nevada cercano a Aracataca. Y esa descripción de él coincide casi exactamente con la fecha de nacimiento de quien hizo famosas las mariposas amarillas. Entonces, hay una coincidencia en el espacio y en la naturaleza, digamos, entre Gabo y las mariposas de Schulze, que es muy bonita de notar. Sí, sin duda. Hay una, entre las contribuciones alemanas, entonces pudiéramos decir, a Colombia hay una serie de figuras de la ciencia que son altamente relevantes, que juegan un papel fundamental. A mí me encantaría mencionar casi que uno de los padres de la geografía moderna en Colombia, a Ernesto Gull, al maestro Ernesto Gull, un referente insoslayable en los estudios geográficos y en el conocimiento del país. Por supuesto, Ernesto Gull es el padre de la geografía, del conocimiento geográfico en Colombia. Creo que no exagero al decir que él se caminó a toda Colombia y la tenía presente con una memoria absolutamente maravillosa. No se puede comprender a la geografía colombiana sin esa figura. Como Gull. Además, profesor en la Universidad Nacional, fue parte del gobierno nacional en diferentes misiones, expediciones a diversas regiones de Colombia, creó prácticamente una escuela. Yo tomé clase de geografía con su hijo, Ernesto Gull Lanetti, en la Universidad de los Andes. Claro, es toda una dinastía de Gull, de Gulls, que se ha dedicado a la naturaleza en Colombia. Weiler, que es una historia bonita de cómo un migrante se integra y finalmente es como incorporado a la nación colombiana. Weiler, esa relación con los alemanes tiene sus altibajos. Quisiera que dedicáramos un momento a hablar cómo fue la relación alemana. ¿Cómo fue la presencia alemana en el Caribe durante la época de la Segunda Guerra Mundial? El Caribe era un área estratégica para todos, para Estados Unidos, para Europa, por las posesiones francesas, las posesiones inglesas, holandesas y la presencia norteamericana en lo que era su área de influencia inmediata. Entonces, en algunas zonas del Caribe, caso del archipiélago de San Andrés y Providencia y en la península de La Guajira, los submarinos alemanes tenían sus zonas desde donde emboscar los convoyes, desde donde atacar cargamentos estratégicos que bien iban hacia el Canal de Panamá o que iban a abastecer posesiones como Curazao, Aruba. Y en ese sentido podemos recordar en 1942 dos sucesos. Uno, el hundimiento de la goleta Resolute, en el cual hay varios muertos en el archipiélago de San Andrés y Providencia, en el cual incluso hay muertos. Hay una señorita que es parte un poco de la memoria de San Andrés, Dory Fox, que muere en ese hundimiento, y algunos náufragos que son llevados a Panamá. Por ejemplo, y hay una canción de San Andrés hermosa, se llama Alban Fly to Colon. Alban Fly to Colon nos narra justamente ese viaje de los sobrevivientes o de alguno de los sobrevivientes hasta Panamá, hasta Colon en Panamá. Sería magnífico escucharlo. Oigámoslo. Para nuestra audiencia. Alban fly to Colon in American aeroplane. Alban fly to Colon.
Alban tried to call on in American aeroplane. Alban tried to call on in American aeroplane. You can hear that engine rolling in the air. You can hear that engine rolling in the air. You can hear that engine rolling in the air. Alban fly to Cologne in American aeroplane. When Rankin hear the plane, it seemed like a leaf. When Rankin hear the plane, it seemed like a leaf. When Rankin hear the plane, it seemed like a leaf. Alban fly to Cologne in American aeroplane. You can hear that engine rolling in the air. You can hear that engine rolling in the air. You can hear that engine rolling in the air. Alban fly to Cologne in American aeroplane. Camel the courageous. Y hay también otro suceso en 1942 en La Guajira. El barco holandés Flora trae un cargamento, va en dirección al canal de Panamá, es detectado en Punta Gallinas por un submarino alemán que lo persigue y frente a las costas de la población del Pájaro es hundido. Muere el maquinista, que es enterrado en un cementerio en Riohacha, y el resto de la población de la tripulación queda a salvo. El Flora hoy existe todavía, es un atractivo para buceo, por ejemplo, y actúa como una especie de arrecife artificial donde hay meros y otro tipo de peces. Entonces vemos cómo efectivamente en la Segunda Guerra Mundial en algunas zonas del Caribe colombiano fueron zonas de abastecimiento para submarinos alemanes, desde los cuales desarrollaban toda su tarea de sabotaje contra los convoyes de transporte de Estados Unidos y Europa, todo ese intercambio. Y eso nos muestra cómo eso también ha influido en la literatura. Por ejemplo, Ramón Ilián Vaca, el estimado profesor Ramón Ilián Vaca sabía esto y lo podemos ver en la temática de sus novelas, porque él era consciente de toda esa relación. Es algo de nuestra historia que yo diría que faltarían más trabajos en investigación histórica sobre esto, pero nos muestra toda esa presencia alemana a lo largo de siglos en nuestro país. Uno de los libros de Ramón se titula Marihuana para Göring, que es uno de los primeros cuentos en donde claramente está el humor de él, Marihuana para Göring. Weller, a mí algunos de los alemanes que vivían en Barranquilla en esa época me contaban cómo ellos recogían alimentos, vestidos, medicinas, y se los llevaban a los submarinos en La Guajira. O sea que había una relación muy estrecha entre la población alemana afincada aquí en el Caribe y la presencia de estos submarinos. Después dentro de las muchas anécdotas, historias bonitas, Weller, después de la Segunda Guerra Mundial, ya durante el proceso de escisión de la Alemania Oriental, la Alemania Occidental, hubo un literato alemán que se afincó en Tolú, muy interesante, Erich Arendt, de quien se conoce un libro de poemas que se llaman Tolú. Tú me mencionabas ahora que una de las poesías que él tiene allí, que es muy bonita, que se llama Noche Caribeña. Noche Caribeña. En su estadía en Colombia, hay que ver que Arendt participa en la Guerra Civil Española, Sí, cierto. que Arendt milita en Ideas de Izquierda, que Arendt está allí, y luego ya en 1940, con la derrota del bando republicano, viene a Colombia, donde tiene su temporada de estadía, y sin duda compone poemas como Luna Caribeña. Yo quisiera, con tu permiso, Joaquín, leer una parte, aparte del poema Noche Caribeña, en el cual Arendt dice: luna verde, delgada como una hoja sobre el mar Caribe, ajena anda nadando la luna y tranquila. Muchachas negras duermen acostadas sobre la tierra desnuda de tierra. Crepitando se deshace una choza, arde y suspiras.
como los días infantiles, como de días infantiles. Olvidadas duran mucho tiempo y en lo oscuro cuando suenan. Es un poema de Erich Arendt sobre el Caribe, sin duda en Colombia, compuesto en Colombia. Qué bueno recordarlo, me encantaría oírlo. ¿Cómo suena en alemán? Voy a leer el primer verso. Weidler dice: Grüner Mond, dünn wie ein Blatt über karibischer See, fremd schwimmt und still. Es el primer... Es un trabajo muy difícil de traducir, Weidler, pero fascinante, la presencia de este literato alemán, que ojalá algún día se pueda dar a conocer mucho más. Sin duda. Sé que Arendt regresa a Alemania y regresa, creo que está la división todavía de Alemania del Este con la del Oeste, y muere allá 81 años, tuvo una vida larga, porque él nace en 1903 y es una figura realmente importante, poco conocida, pero que realmente deberíamos examinar también su obra. Y quisiera volver a algo, Joaquín, y es también el papel de los alemanes en el transporte, tanto transporte fluvial como en el transporte aéreo. Quisiera recordar en los inicios de la República al capitán Elberts, uno de los grandes pioneros de la navegación a vapor en el río Magdalena, su trabajo a inicios de la República, los barcos y su papel importantísimo en la navegación de esa arteria fluvial tan importante para el país. Entiendo que esa fue una concesión, una especie de concesión otorgada por el mismo Bolívar. Sí, si no estoy mal. Fue una concesión entregada por Bolívar que luego le retiran, pero que tiene un papel grande. Y otro es la SCAPTA, ¿no? Por supuesto. La creación de esta compañía aérea pionera que va a dar origen después a la empresa Avianca, pero que también cumple un papel fundamental en la integración y en la comunicación del país, y que vale la pena resaltar como una de esas contribuciones alemanas a la construcción y a la articulación de la nación y su conectividad. Weidler, aquí me llevas a dos temas que uno es poco conocido, creo yo, el otro sí ha sido más documentado. Uno es las 3 misiones pedagógicas alemanas, la primera de las cuales, si mal no estoy, llegó a Colombia a finales del siglo XIX y era dirigida en su momento por un profesor Meisel, antecesor lejano de nuestro actual rector Meisel, que después de dirigir la misión se quedó en Colombia y fundó un colegio en Santa Marta, entiendo. Pero hubo después otras misiones pedagógicas alemanas que dieron origen, por ejemplo, al SENA. Es clave cómo Alemania en todos los aspectos técnicos del país va a estar presente. Arqueólogos como Oppenheimer van a estar haciendo arqueología tempranamente, pero hay también nombres de geólogos alemanes que llegan a explorar el agua y los recursos hídricos y las fuentes de agua en zonas como La Guajira, por ejemplo. ¿Verdad? Sí, van a estar allí. Van a ser claves en el estudio del mapa hídrico de zonas como esa. Entonces, vale la pena vindicar todas esas contribuciones alemanas a la construcción de nación, porque eso es una construcción de nación. Me hiciste acordar, Weidler, hay un libro que en algún momento tratamos de traducir con el Banco de la República, se llama algo así como Memorias de un comerciante, es un título parecido, de un banquero alemán de nombre Hans Sittartz, que vino a Colombia y trabajó en lo que en los años, principios de en los años 20 más o menos, era el banco antioqueño alemán o alemán antioqueño, que dio origen más adelante al Banco Comercial Antioqueño, y Sittartz trabajó en la filial de Medellín y después vivió en Barranquilla. Sus memorias son muy interesantes porque describe una
una colonia alemana de los años justo previos a la Segunda Guerra Mundial, muy fuerte, la describe en términos muy duros, despectivos. No habla bien de Barranquilla, dice que es una ciudad muy caliente, sucia. Entonces la contribución de los alemanes a la banca colombiana también es un episodio interesante. Muy interesante. Y quiero señalar aquí los proyectos utópicos, aquellos que no tuvieron buen éxito, como por ejemplo los proyectos de colonización en Pueblo Bello, en la Sierra Nevada, ya en 1924, por ejemplo. Hay varios intentos de familias que marchan hacia acá, vienen odontólogos, campesinos, talabarteros, que vienen hasta con el ánimo popular, buscan justamente huyendo de ese clima cálido, Pueblo Bello, en las alturas de la sierra, un clima más propicio y para ellos, para de donde venían, y lamentablemente algunos mueren a lo largo de esa estadía, algunos prontamente, otros incluso tratando de escalar picos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y familias que no se logran integrar a la sociedad nacional colombiana, que sí se integran como familia a ellos, pero otros que van a trabajar en la parte agrícola, algunos como administradores, otros como agricultores, y incluso el caso de alguien que tiene 2 hijos arhuacos que sobreviven. Hay un informe del Instituto Colombiano de Antropología sobre las colonizaciones alemanas en la Sierra Nevada, y una de las conclusiones es que en primer lugar fracasan. Fracasan en parte por falta de asesoría técnica, por desconocimiento del territorio y quizás porque el perfil de algunos no se adaptaba a los retos que planteaba el entorno. Pero también señala 2 cosas: la dificultad de integrarse a la sociedad colombiana, y esto tiene que ver hasta con hablar bien el español, claro. Y lo otro es que faltó unidad en el seno de las familias, como préstamos, cooperaciones como las que uno puede ver en el mundo de la población árabe o judía, que hay una inmensa cohesión y se apoyan unos a otros, y aquí no ocurre eso. Falta unidad entre ellos. La primera generación habla alemán, la segunda más o menos, la tercera ya no lo habla para nada, pero valdría la pena reexaminar esos proyectos utópicos, esa idea de poblar la Sierra Nevada de Santa Marta a partir de poblaciones con un clima como el de Pueblo Bello, y el por qué no se da esa gran articulación o esa articulación a la sociedad nacional, con algunas excepciones que las hay por lo menos, pero no es el caso mayoritario. Sí. Me he encontrado con alemanes, Weidler, en todas partes, algunos muy desapercibidos. Quisiera cerrar esta conversación hoy recordando a uno que teníamos en Salgar, que tenía una caseta, cuando tú bajas a Salgar, tenía una caseta donde vendía pescado, y era un personaje muy particular porque había emigrado de Alemania antes de la Primera Guerra Mundial. Tanto era que él enarbolaba en su cabañita donde vendía pescado, enarbolaba la bandera imperial alemana. Él la tenía allí, se llamaba, todo el mundo le decía el alemán. Así los encuentra uno en todas partes. Weidler, esta conversación ha sido muy chévere. Muy agradable, Joaquín. De verdad que muy importante repasar todas esas contribuciones que ayudaron a formar la nación colombiana, y los nexos históricos y culturales y demográficos que son de mayor profundidad, de mayor duración en el tiempo de los que nosotros podemos pensar, y que tienen su fundamento en el propio poblamiento de América en el siglo XVI. Cierto, Weidler. Quedamos con la tarea de editar la historia indiana. Quedamos con esa tarea, la historia indiana, Indianische Historia, de Nicolás de Federman. Es un título larguísimo. Sí, una gran obra. Bueno, Weidler, muchísimas gracias, Weidler, muchísimas gracias a todos, y hasta el próximo episodio de Puchi Mahachi. Puchi Mahachi, palabra portadora de noticias. Conversaciones con Wilder Guerra.